Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, Sí, profe, se escucha bien. está Florencia ya. Habría que ver si está Florencia, que le va a dar una clase. Pero, ahora para que suba su mail. Bueno, mientras tanto aparezca Florencia, yo les voy a habilitar la función de compartir. Bueno, hay que decirle que me permita compartir la pantalla. Empezamos. Brandon. Brandon, tenés que decirle al anfitrión que me permita compartir la pantalla, porque no me... Bárbaro, gracias. Bueno, ya nos va a habilitar el anfitrión para compartir la pantalla y vamos a empezar hoy. Les iba a hablar un poquito del rol que cumplen los órganos extrapoder dentro del contexto del sistema de la Constitución, ¿no? Para que después Florencia les iba a hablar de alguno en particular. Si no sé, y por alguna razón no puede venir, bueno, lo hacemos nosotros. No hay problema. Pero cuando me habilita a compartir la pantalla, para empezar a charlar el tema con ustedes. Bueno, les voy haciendo algún breve comentario básico respecto de esta cuestión. Lo que tienen que saber es que históricamente saben que la sala de máquinas de la Constitución tiene 3 áreas de trabajo bien claras para, en definitiva, lograr el bienestar de los ciudadanos, que es lo que se pretendió siempre que se creó el Estado democrático, que haya 3 poderes divididos y controlados. Claro que eso con el tiempo fue bastante trabajoso. Por favor, hay gente que Hay que hacer algo. micrófono silenciado y no escucho nada, no lo escucho. ¿No me escuchás? No, porque hay gente que no tiene micrófono. Bueno, hay que decirle a toda la gente que se silencie. Estamos en esto. Y ahí está, profe, gracias. Buenísimo. Voy igual a volver a llamar a Brandon. Ah, Florencia, el anfitrión no me está permitiendo todavía compartir la pantalla. Ahora le aviso al centro estudiante. Ya le avisé yo y me dijeron que lo hacían, pero llama de nuevo para explicar que hay un problemita.
Bueno, yo voy a hacer la introducción de todas maneras a tu tema. Bueno, doctor. Buenísimo. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo antes del ruido es que al modificarse proteicamente esta estructura de lo que se llama la sala de máquinas del poder, caímos en la cuenta que nosotros estábamos, nosotros digo toda Latinoamérica en general, y algunas otras naciones también en particular, pero Latinoamérica lo padece más, la generación de la idea del hiperpresidencialismo. Un ejecutivo que no solamente conservó sus roles de administrar y representar al Estado frente a otros estados, sino que además acaparó el rol de tomar las decisiones políticas, que siempre lo había tenido el Congreso, o sea, definir el presupuesto, hacer una ley para crear más puentes o más escuelas, o definir la acción política, que siempre lo hacía el Congreso y lo desarrollaba el presidente. Entonces esta situación hoy es básicamente crítica porque hay un presidente que ha expandido en mucho sus roles y un Congreso que ha delegado en muchas sus funciones, al punto que tenemos hoy los decretos de necesidad de urgencia, que es una potestad legislativa propia del Ejecutivo. Antes, cuando yo estaba en la situación de ustedes, estudiando constitucional, cuando me preguntaban qué hace el legislativo, la ley, siempre. Hoy tengo que decir predominantemente hace la ley, porque le puede delegar ese trabajo en el Ejecutivo, artículo 76, o el Ejecutivo propiamente invocando emergencia puede legislar sin pedir permiso al Legislativo. Estos avances tan complicados al tema de que las elecciones presidenciales se transforman rápidamente en reelecciones indefinidas, entonces quien tiene el poder le cuesta mucho salir de él, bien, una vez que llegó, y todo eso amerita otros controles. Entonces, los reformadores del 94, y teniendo en consideración que el mayor deseo que tenía en aquel momento el entonces presidente Menem era su reelección, porque entendía que 6 años y después esperar un periodo era demasiado poco cuando una persona quiere hacer una gestión de gobierno completa. Y decían mejor el sistema norteamericano, donde uno gobierna 4 años y si está haciendo las cosas bien, tiene 4 años más para poder cerrar un esquema político de gobierno. Claro, los radicales con Alfonsín a la cabeza decían es de mal gusto que el presidente que pretende la ampliación de los periodos de gobierno sea el que se vaya a postular para ser el primero en tener esa ampliación de periodos de gobierno. Nino decía que al menos éticamente el presidente que postula la reelección inmediata debiera declinar en un primer momento su posibilidad de ser reelecto. Pero no pasó así y de tal forma que se combinó entre radicales y peronistas que a la idea de la reelección se iba a sumar otra idea de controles, intrapoderes y extrapoderes. Entonces ahí nace la idea de los órganos extrapoderes. En realidad, técnicamente el único órgano que en nuestro sistema constitucional es hoy extrapoder, o sea, está fuera de los 3 poderes de Estado, es el Ministerio Público. Vean que el artículo 120 de nuestra Constitución Nacional establece y enuncia al Ministerio Público como el único organismo extrapoder de nuestra Constitución. Pero de manera coloquial se interpretó que habían otros órganos extrapoder que si bien están dentro de alguno de los poderes constitucionales, se los llama extrapoder porque han sido creados para que los órganos que son asambleas, como por ejemplo el Congreso, puedan hacer el control más fácilmente y de ellos salgan órganos unipersonales que después hacen el control, pero en realidad nacen del riñón de uno de los poderes del Estado. Finalmente hoy se dice coloquialmente que son órganos extrapoder los que no son ni ejecutivo, legislativo o judicial.
Entonces tenemos al ombudsman o defensor del pueblo, que si bien nace del poder legislativo, tiene funciones autónomas. Entonces podemos considerarlo un órgano extrapoder, aun cuando está incluido dentro del poder legislativo. O por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura, que está dentro del Poder Judicial, pero tiene autonomía propia, y tiene un rol político determinado. Bien, entonces tenemos Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Defensor del Pueblo, y después otro, como por ejemplo el que les va a explicar hoy Florencia, que es la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que está dentro de la esfera del Congreso, pero está para el control técnico de las cuentas públicas, que es muy importante y a veces es un poco difícil de analizar. Por eso Florencia hizo un esquema en Filminas muy bonito, muy interesante, y la idea es que ella lo desarrolle, por supuesto, estando yo presente aquí. Yo no sé si te permitieron ya usarlo. Espera que voy a llamar yo a Brando. Profe, Sí, te hago una consulta. todavía no me atiende nadie, profe. O sea, no, todavía ni siquiera ven los mensajes y las llamadas están en otra llamada, me dice. Brando, que recién hablé con él. Una chica me quería hacer una pregunta. Sí, yo, profe, tengo una consulta. ¿El Consejo de la Magistratura cuenta como un órgano extrapoder? Brandon, estamos promediando la clase y no puedo poner la filmina. No atiende nadie y no ponen nada. Bárbaro, gracias. Hola, hola. Escúchame, si me pasan a mí, Florencia, vos tampoco vas a poder hacer el pase de la... De la filmina. ¿Y cómo hago yo para pasarte a vos? De última abre el PDF que yo le mandé y lo pone para... ¿Dónde lo metí? Está en el juzgado el PDF. Se lo mando por WhatsApp ahora. Bueno, mándamelo ahora por WhatsApp. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a salir un segundito y voy a entrar. Mándamelo por WhatsApp y yo lo subo. Ok, Después te hago la presentación. Si querés, empezar sin WhatsApp a hablarles un poquito del tema. bien. Bueno, buenas noches a todos y todas, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Como decía el profe, hoy vamos a hablar de la Auditoría General de la Nación, que como bien saben es un órgano extrapoder. Me cuesta concentrarme y mandar un mensaje, así que por favor, hagan de cuenta que les estoy hablando bien. Bueno, el órgano extrapoder, en este caso la Auditoría General de la Nación, surge de uno de los principios básicos de la democracia, que es el control de la administración del Estado, ¿no? Digo que es un principio fundamental porque nosotros sabemos que en cualquier democracia o en cualquier república hay un contrato social, que es que las personas le ceden, digamos, ese poder de administrar al gobierno, al Estado que está representado por el gobierno. Ese gobierno, ese Estado, tiene la responsabilidad de dar cuentas de lo que hace con el dinero público. Y en este caso, la Auditoría General de la Nación de lo que se encarga es justamente de esto, de empezar a controlar a lo que hace el Estado con los recursos que se le otorgan. Es importante esto, que lo sepan, porque a veces la Auditoría General de la Nación no tiene como tanta relevancia ni tanta importancia, o por lo menos no se habla tanto de la Auditoría General de la Nación. Entonces, es importante que la reconozcan y comprendan por qué es tan importante el control. Y los sistemas republicanos, democráticos, tienen esta noción de control, esta asistencia que deben de llevar adelante para rendir cuenta de sus actos, ¿sí? El control tiene su fundamento democrático en que el pueblo celebra un contrato social a través de la Constitución, esta Constitución que se creó, se crea el Estado para garantizar la paz, la seguridad de quienes forman parte del Estado, de esta sociedad.
y entrega parte de sus recursos al Estado para que el gobierno los administre y utilicen en la obtención del bien común. Esto que se le otorga al Estado, estos recursos, en este caso, en el Estado argentino, es para la educación pública, para el servicio de salud público, para las universidades, ¿sí? Y el Estado está obligado a informar y rendir cuentas sobre la utilización de los recursos. Y es a través del control externo, por eso es un órgano extrapoder que no corresponde a ninguna de las, o sea, si bien está emparentado con el legislativo. Decime, Florencia, dónde querés que acomode. En la cuarta filmina, profe. Vamos, en todo. Ahí está. Perfecto. Vos decime cuando querés que pase. Ok. Bueno, como sabemos, les decía que el Estado está obligado a informar y rendir cuentas sobre la utilización de estos recursos. La Constitución asigna este control a la Auditoría General de la Nación en el artículo 85 de la Constitución Nacional, pero tiene su base legal anteriormente y actualmente en la Ley 26.154 en los artículos 116 a 127. Y ahora, para hablar un poquito, si quiere, profe, seguimos a la otra filmina, vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica de la Auditoría General de la Nación. La naturaleza jurídica es, la ley la califica en primera parte como una personería jurídica propia e independiente que es funcional, ¿sí? La Constitución, por su parte, dice que es un organismo de asistencia técnica del Congreso con autonomía funcional. Ambos coinciden en la autonomía de la Auditoría General de la Nación. Y la Constitución lo que hace es delegar las funciones y las reglas que va a tener esta Auditoría General de la Nación, este ente, para regularse y darse sus propias funciones. Es un órgano. Sí. Acá hago una pequeña acotación. Sí, doctor. Que la gran falla de los organismos de control ha sido que no estuvieran estrictamente regulados todos en la ley, en la propia Constitución. Entonces, la Constitución regula el instituto y dice la ley determinará su funcionamiento. Vean el desastre que sucedió con las leyes del Consejo de la Magistratura. Y esta Auditoría General que la regula una ley, pero debería estar claramente instituida en la Constitución, al punto que hoy nacieron en nuestro sistema constitucional un nuevo tipo de leyes, que son las leyes orgánicas. Exacto. Son las leyes que regulan el funcionamiento de un órgano de la Constitución. Cosa que está malísimamente mal, porque el constituyente no puede dejar al legislador que termine su trabajo. Ese es uno de los graves falencias de la sala de máquina de la Constitución, en la parte de los controles. Discúlpame, Florencia, seguí nomás con los títulos. No, claro, como dice el doctor, la Constitución le deja a la ley que termine, digamos, de determinar este funcionamiento y de cómo se va a terminar de regular, porque si bien el artículo 85 es largo, justamente no regula del todo este instituto, por eso dicen que es un órgano burocrático del Congreso encargado del control externo del sector público. Y ahora, ¿cuáles son las funciones o las tres funciones fundamentales en las que se basa? Se le dice funciones, pero en realidad son tres pilares que se llevan adelante para poder entablar esta Auditoría General de la Nación, o este control, precisamente. En la próxima filmina dice, las funciones son el contenido del control, la oportunidad del control y la organización. El contenido del control lo realiza con el patrimonio, con la economía, con las finanzas, con la administración, fiscalizar la legalidad, el Estado de Derecho, las normas que se han aplicado sobre la buena marcha de la administración en los aspectos técnicos, financieros o contables, puntualmente. Entonces, ¿cuáles van a ser sus contenidos de control? Esto para que yo les puse ahí esta función específica, como lo dice
el libro en este caso yo usé a Vidar Campos, dice exactamente esto. Lo importante que ustedes sepan es que cuando habla del contenido del control es el aspecto técnico, financiero, contable. Luego tenemos la oportunidad de control. ¿Por qué es importante esto? Porque en principio se hablaba de que si controlaba después de que se llevaran adelante las actuaciones, si era antes. Bueno, lo que dice Vidar Campos es que la oportunidad debe ser previa, o sea, preventiva y concomitante con los actos que controla. No se pueden realizar a posteriori porque ese acto ya estaría realizado y ahí ya no entraríamos más en esta función de controlar, sino más bien en una función de revisar, ¿sí? Y la organización es importante porque se inserta en la estructura del Poder Legislativo con características que tienden a asegurar su máxima autonomía funcional. ¿Y por qué es importante estas tres patas que va a tener la Auditoría General de la Nación como funciones? Porque ustedes van a tener cuál va a ser el contenido, cuándo se debe controlar y cómo va a ser esa organización. En la próxima filmina vamos a ver la integración. La integración yo se las puse la que es hoy, actualmente, ¿sí? Tenemos a un presidente, los designados a propuesta de la Cámara de Senadores y los designados a propuesta de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? En la próxima filmina vamos a ver cómo se eligen estos miembros. Tenemos a través de la Constitución, porque el artículo 85 lo que nos dice es que el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso, no cualquier oposición. Acá está Jesús Rodríguez. Exacto, Jesús Rodríguez, que es de Juntos por el Cambio. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública. ¿Por qué también es importante que sepamos que es de la oposición? Porque lo que se intenta con este organismo es que la oposición sea quien controle este gobierno que está en el poder, ¿sí? Y cualquiera después intervendrá necesariamente en el trámite de la aprobación o el rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. Ahora, la ley, que como decíamos, es la que nos da la pauta de cómo se regula este instituto, nos dice que la Auditoría General de la Nación estará a cargo de 7 miembros. Vieron que en la filmina anterior teníamos al presidente, 3 por la Cámara de Senadores, 3 por la Cámara de Diputados. Cada uno como auditor general, los que deberán ser de nacionalidad argentina, y esto es muy importante porque exige título universitario en ciencias económicas o derecho, pero comprobada especialización en administración financiera y control. Durarán 8 años en su función y podrán ser reelegidos, ¿sí? Los 6 de los auditores generales van a ser designados, como habíamos dicho, por las 2 cámaras del Congreso. Correspondiendo a la designación, 3 a la Cámara de Senadores, 3 a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada cámara. Otra vez volvemos a hablar de las mayorías y las minorías, cómo se van a integrar, ¿sí? Bueno, y después lo que habla al final del artículo 122 es, al nombrarse los primeros auditores, como esto era un periodo nuevo, digamos, era un instituto nuevo, se determinará por sorteo los 3 que permanecerán en sus cargos durante 4 años, correspondiéndoles 8 años a los 4 restantes. Esto era y es lo que dice la ley. ¿Por qué es importante el tema de que los miembros, la mayoría, van a ser opositores al gobierno en turno? Porque lo que se cree y lo que se intenta crear es este ciclo democrático que se dice, o que Vidar Campos llama que todos gobiernan en la democracia. ¿Por qué? Porque si bien en el gobierno hay un partido político, como así lo marca la ley, también los demás
forman parte de esta democracia y van a controlar ese partido político que forma parte del gobierno de turno. Y ahora vamos a ver cuál es el universo auditable, o sea, qué es lo que puede auditar, qué es lo que se puede revisar. En la próxima filmina, nosotros nos vamos a basar en la ley 24.156, artículo 8, y habla de que, según se va a encargar de la Administración Nacional de controlar la Administración Nacional conformada por la Administración Central, los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de la Seguridad Social, ANSES, PAMI, por ejemplo, empresas y sociedades del Estado, es decir, cuando dice empresas y sociedades del Estado va a abarcar las empresas del Estado en las que tenga la participación mayoritaria, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, las otras organizaciones empresariales donde el Estado participe mayoritariamente en el capital o la formación de las decisiones societarias. Esto es importante porque el Estado, ustedes ya lo van a ir viendo, no solamente tiene los recursos propios, sino que a la vez puede invertir recursos para participar de empresas, y esas empresas en las que, en que el Estado tenga, digamos, un peso para poder llevar adelante las ideas que tiene, o poder tener una participación mayoritaria, la Auditoría General de la Nación debe de controlar. Después están los entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarcan a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica, patrimonio y patrimonio propio del Estado Nacional, que controle mayoritariamente el patrimonio o la formación de las decisiones. Después, esto yo se los puse todos, los universos auditables, porque puse los 5 que son más importantes y que salen también después, ya les voy a mostrar en la página de la auditoría. Los fondos fiduciarios, integrados total o mayoritariamente con bienes y fondos del Estado Nacional. Y por último, otros que tiene que ver con todo lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes, las instituciones o fondos cuya administración, guarda, conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones. Profe, yo ya voy. Una acotación. Es importante que ustedes sepan que la auditoría lo que tiene que hacer es controlar cómo se gastan los fondos del Estado. Por eso, exacto, si el Estado participa en cualquier sociedad con un 5%, sería inconstitucional que la auditoría controle a esa sociedad, que es mayormente privada. Pero cuando el capital del Estado es mayoritario o es mixto, 50 y 50, ahí sí la auditoría tiene derecho a controlar, como controla las empresas totalmente del Estado. Pues si no, podría ser que el Estado compra un 2% de, no sé, una empresa como estas que pasan cine, Netflix, y entonces la auditoría saldría a controlar, y es una empresa privada transnacional. Exactamente. Eso es importante que sepan que el rol es no para controlar todos los negocios, sino qué hace el Estado cuando invierte en determinados negocios y lo invierte de tal manera que es mayoritario. Dale. Bien, yo pasé a la otra filmina en la 3 y la 4 y la 5. Sí, esa que le acabo de leer, que eran los entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, los fondos fiduciarios integrados con total o mayoritariamente con bienes y fondos del Estado Nacional, y después, por último, los otros, que es todo lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas, a las que se les hayan acordado subsidios o aportes. Esto es importante porque por ahí se le pone como otros, pero es una de las cosas que por lo menos más visibilidad tiene en cuanto a las denuncias por ahí que se han visto. Las instituciones o fondos cuya administración guarda o conservan este cargo del Estado, que estén a cargo del Estado Nacional,
a través de sus jurisdicciones o entidades. Esto es más o menos estos cinco partes que le mostré, estas 5 ítems, digamos, son importantes porque nos dicen, como decía el profesor, cuándo debe intervenir la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación, si quiere, profe, pasamos a la próxima filmina, tiene comisiones de supervisión. Estas comisiones, los auditores generales, en número de 3, constituyen comisiones de supervisión de cada área gerencial, ¿sí? Son integradas por sorteo y sus miembros rotan anualmente. El presidente, que es el miembro nato de todas las comisiones y puede asistir a las sesiones con voz y voto. Esto es importante porque recuerden que el presidente de la Auditoría General de la Nación, digamos, tiene una participación súper importante y es del partido opositor, o sea, es un control constante de lo que se hace, de lo que se revisa en estas comisiones. Cada comisión es presidida por uno de los auditores generales con carácter de responsable. Esto es importante porque las comisiones sacan lo que se llama resoluciones que sirven y tienden a demostrar lo que se está haciendo justamente con el dinero. Se pueden convocar a reuniones, remitir al colegio de auditores del despacho producido, y para cada caso la comisión designa un miembro informante, y esta función puede o no recaer en el responsable de la comisión. Es decir, que cuando se hace este informe, va a haber un miembro responsable que es el que debe informar sobre esto, es el que debe, digamos, hablarlo, emitirlo, para que pueda ser. Puede ser o no el presidente, por ahí hay alguien que es el presidente en esa comisión, pero por ahí hay otro que le sale mejor hablar o que tiene más llegada, por ejemplo, en el Congreso y demás, y se puede presentar de esa manera. ¿Cuáles son estas comisiones de supervisión? Bueno, son un montón. En la próxima filmina vamos a ver que hay comisiones de supervisión del control del sector financiero y los recursos, la Comisión de Supervisión del Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, la Comisión de Supervisión del Control de Deuda Pública, la Comisión de Supervisión de Transferencia de Fondos Nacionales, la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales, la Comisión de Supervisión de Cuentas de Inversión, la Comisión Administradora y, por último, el Colegio de Auditores Generales constituido en Comisión de Supervisión. Estas comisiones, para que ustedes puedan, ya los títulos lo dicen más o menos de lo que se encargan, pero en la página de la agencia, de la Auditoría General de la Nación, van a tener el detalle de lo que se encarga de cada comisión. Es más, incluso ahí tienen los informes que redacta cada comisión. ¿Y para qué sirven estos informes? Bueno, para que por eso es público, para que nosotros nos demos cuenta, por ejemplo, cómo estamos de deuda pública, si nos interesa saber cuál es cómo estamos en el sector financiero y los recursos, a dónde están yendo esos recursos, cuáles son las empresas estatales y cuáles son las acciones que se están llevando adelante en esas empresas, en dónde se está invirtiendo el dinero, cuáles son la planificación o los proyectos que tiene a largo plazo el gobierno, dónde están yendo, digamos, la transferencia de esos fondos nacionales. Esto es importante y por eso es un órgano que tiene mucha importancia en cuanto al control, porque nosotros sabemos que en nuestro país han habido muchos casos de corrupción. Entonces es importante que haya un órgano de control y que sea justamente un órgano transparente, un órgano que esté a la altura para poder informar a la ciudadanía de lo que está pasando con los recursos del país. Y eso sería más o menos todo.
Bueno, después Florencia, para ampliar en la página de la agencia. bueno, te agradecemos mucho, realmente fue muy interesante, como siempre, Florencia. Gracias. Entonces ahora vamos a ir un poquitito atrás y vamos a hablar del concepto general y vamos a ir a los otros organismos extrapoder que están en el sistema de la Constitución, para ir viendo más o menos cómo nos ubicamos en esta materia. Bien, así que le vamos a dejar después las dos filminas, tanto la de Florencia como la que les paso yo. Yo les conté entonces que el sistema clásico demarcó claramente los límites de acción de cada uno de los poderes de Estado. Recuerden, Rousseau y Montesquieu, uno más duro que el otro, y dejó el resto librado a la opinión pública. O sea, tres poderes de Estado y el periodismo crítico, que con la libertad de expresión criticaba la gestión de gobierno. Claro, esto de que teóricamente los controles iban a ser recíprocos fue desbordado por las exigencias de la realidad cotidiana. No les voy a explicar a ustedes lo que significa que a cada paso de la gestión de un político hay un acto de corrupción. Bien, y frecuentemente esta realidad cotidiana es manipulada. Entonces, cuando tenemos una mala noticia, los políticos la transforman en una buena noticia y los grupos de interés que dan la información la transforman en buena o mala según los aspectos. Entonces, ¿quiénes son los que manipulan las exigencias de la realidad cotidiana? Primero, los partidos políticos que articulan el sistema, porque conforman las autoridades que rigen el gobierno, por las corporaciones económicas, que son los que imponen masivamente los hábitos de consumo, y por ambos, porque los dos, de una o de otra manera, conforman la opinión pública. Entonces, el nuevo sistema de controles tenía que tener otras características. Primero, que garantice transparencia, eficiencia y legalidad en la conducta de los órganos estatales, que parece que es poca cosa y realmente es un montón. Transparencia, eficiencia y legalidad. A veces nosotros nos confundimos como cuando hablamos de eficacia y de eficiencia. Un viejo profesor mío de Derecho Administrativo nos explicaba, dice, imagínense que mañana el decano me dice, además del problema del gas tenemos otro problema, las aulas están llenas de hormigas y en el cuarto piso hay un tremendo hormiguero y no tengo manera de resolver el problema. Entonces me dice, Jiménez, lo dejo en sus manos en la solución, no me escatime gasto, tenemos que resolver este asunto, si no el centro de estudiantes nos come vivo. Bueno, entonces yo, sabiendo que tengo las manos libres, viajo hasta la India en un avión, me voy en primera clase, empiezo a buscar hasta que encuentro el elefante más grande que hay en la India, lo subo al avión, que imagínense lo que me cuesta de bodega, lo traigo a Buenos Aires, un montón de trámites de aduana, porque para ingresar un animal extranjero que no sabemos si tiene COVID, etcétera, lo que implica para el rectorado de la universidad 3, 4 meses de mantenerlo en un resguardo, en un lugar, hasta que le dan el alta para poder moverse. Cuando aduana me dice, bueno, ya puede salir con su elefante, yo lo tengo que traer a Mar del Plata, lo tengo que traer en un camión tremendo, bien, que hace todo el tramo, que me cobra un flete, imagínense. Lo llevo hasta la facultad y el primer problema es que tenemos que romper la entrada porque el elefante no entra. Imagínense que la subida por el ascensor no la hizo y por la escalera casi destruye todos los costados de la facultad. Y lo llevo al cuarto piso y como ya está entrenado, le hago levantar esa tremenda pata y pisa el hormiguero y se terminaron las hormigas. Claro, ahí el decano me puede decir, Jiménez, usted fue eficaz, pero no fue eficiente. Me consumió todo el presupuesto con lo que podía haber resuelto con un mata hormiga que lo rociaba y se terminaba la historia. Entonces, cuando dice que este sistema de control tiene que ser transparente ni hablar, eficiente, que las cosas se hagan, pero que se hagan de la mejor manera posible. Y por supuesto, legalidad en la conducta de los órganos. Bien, como cuando la policía dice, vamos a eliminar la delincuencia. ¿Por qué? Y pues vamos a torturar a todos los delincuentes hasta que confiesen. No, la legalidad es la base, y ni hablar en la administración.
Esto tiene que servir como contención al desbordante accionar del Estado, lo que constituye un riesgo adicional permanente en las democracias latinoamericanas. La tendencia que tienen los presidentes, primero a querer perpetuarse en el poder, y después a querer pensar que ellos son los dueños del poder. Que defina entonces este nuevo sistema de control una nueva versión del modo del ejercicio del poder de Estado. Un poder de Estado limitado, eficiente, rápido, cristalino, con gran respuesta a los requerimientos del pueblo. Entonces, tenemos, por un lado, de dónde salen los controles. Por lo general, salvo en el caso del Ministerio Público, que es extrapoder, el Poder Legislativo nos da el Defensor del Pueblo como la Auditoría General de la Nación, que son los dos, junto con el Ministerio Público, ¿qué deben hacer? Controlar al Poder Ejecutivo. Pero fíjense cómo todo se tergiversa. Imaginemos el Ministerio Público. Ustedes saben que desde la época de Macri, cuando renunció la Procuradora General de la Nación, que en ese momento la había puesto Cristina Kirchner, Macri no tuvo mayoría para poner un nuevo procurador. Y ahí se dispuso que, por lo menos en el ámbito del Congreso, bueno, cada presidente debe tener su procurador. Y eso es un error, porque el Ministerio Público es extrapoder para no depender de un presidente. Entonces, la idea es que si Cristina Kirchner puso a una determinada procuradora y no le gustaba a los radicales que vinieron después, tenía que quedarse hasta que se jubile y después poner una nueva procuradora, o sea, al que le tocó la ausencia justificada de una procuradora, puede designar a otra, justamente con acuerdo del Senado, con todos los balances. Lo que no puede ser es que cada gobierno pretenda tener su procurador, porque se rompe el esquema del control. ¿Cómo lo va a controlar a Alberto Rafecas si es el procurador que él más ama? Bien. ¿Cómo va a definir las políticas de Estado? Si perseguimos delitos de lesa humanidad, si no los perseguimos, un montón de cosas que pueden charlar con el presidente y hacerlo cuando el procurador general no lo debe hacer. Entonces, lo que les voy a explicar es que estos órganos extrapoder intentaron desde el controlante, que es el legislativo, o desde el lugar autónomo, en el caso del Ministerio Público, controlar el que más se excedía, que era el Ejecutivo. Y les voy a decir que lamentablemente no se logró. Porque en la auditoría hay muchas comisiones, mucho trabajo, mucho desarrollo, pero nunca se llega a nada. Bien, entonces es un problema, porque hay un auditor que es de la oposición y todo el resto lo pone el oficialismo. Entonces se le hace muy difícil trabajar al auditor general en lo que se llama un campo minado, donde no puede dar un paso porque está pisando un hormiguero, volviendo a nuestro viejo sistema. Entonces, el Poder Legislativo nos da la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo como actividad controlante. Y el Ministerio Público es un órgano de actividad controlante y de definición política. Y el objeto de la función de control siempre es el Ejecutivo. Bien, ¿cuál es la orientación general de este sistema de controles? Bueno, como dijo Florencia, resaltar la paz preventiva frente al eventual abuso. Es muy importante, es como cuando hablamos de medio ambiente, prevenir para que no se genere el abuso. Una vez que se dio el acto de corrupción, ya la mitad de la batalla está perdida. Entonces, la idea es que la actividad de control de estos órganos se despliegue con anterioridad o en modo concomitante con la que realiza la administración. Vean ustedes, está por hacer una licitación. Por ejemplo, imaginen el ministro Pulfa renunciante, ¿y qué es lo que dice? Bueno, acá la licitación de las cañerías está mañana. Bueno, si eso es cierto, lo descubrimos antes que se largue la compra de los caños. Y eso es importante. Bien, lástima que eso lo dijo Pulfa, despechado y no el auditor general. Ese tendría que haber dado la noticia y hacer la denuncia penal. Bien, este control la tienen que hacer los organismos externos a la administración. En este caso lo hizo un órgano que era un ministro de gobierno y que decir lo que dijo le costó que lo despidieran. Bien.
El controlante tiene que situarse en un lugar independiente del controlado. Predomina entonces la modalidad de control subjetivo, que es sobre el funcionario y referidos a la conducta de la gente. Más o menos por lo que dice el 36, que además de la defensa del orden constitucional, impone una cultura de la ética. Bien, esto no descarta la generación de un control sobre la actividad, pero hoy está situada en los funcionarios. Este esquema no descarta ni desplaza al sistema de controles recíprocos de la Constitución. Que haya una auditoría general, un defensor del pueblo, un ministerio público, un consejo de la magistratura, no quiere decir que el Ejecutivo deba controlar al Legislativo, el Legislativo al Ejecutivo y el Judicial a los dos. Bien, esto se complementa, no sustituye. El Ministerio Público, que es el primero de estos órganos y el que técnicamente es el único al que podemos llamar extrapoder. Bien, es el único órgano sindicado por la Constitución como extrapoder. La idea de los convencionales, ¿cuál era? Que el órgano no dependiese del Ejecutivo, porque antes le decía, el Procurador General instaba las políticas de gobierno. Vamos a perseguir a los represores, vamos a buscar a la delincuencia organizada, al narcotráfico. Imagínense si tenemos un presidente vinculado al narcotráfico, porque le haya aportado dinero para la campaña y nosotros no lo sabemos, y tiene a sus manos el Procurador General. Le dice, bueno, muchachos, la política de Estado que no sea la persecución al narcotráfico, porque esto me pusieron la plata. Entonces, es muy importante que cuando se definen las políticas de persecución del delito, no las haga el presidente, las haga el procurador o la procuradora de forma autónoma. Matías Rodríguez levantó la mano. ¿Qué quiere Matías Rodríguez? Profe, no estaba entendiendo mucho. No estás entendiendo mucho. ¿Qué parte no No. entendés? Lo anterior. Lo anterior es cómo debe funcionar el control con estos nuevos órganos. Un control cristalino sobre las personas, que sea preventivo, que se fije sobre las nuevas actividades a realizar y no sobre las que ya están hechas, y que busque generar conductas éticas acorde con lo que dice el 36 de la Constitución. Otra cosa que les dije es que el control que hacen estos órganos nuevos no sustituye al que desde siempre hicieron los tres poderes ya constituidos. ¿Te queda más o menos o querés que lo explique de nuevo? Gracias. ¿Está? Sí, gracias. Listo. La idea de los convencionales es que este órgano no dependa del Ejecutivo. La Constitución lo regula como órgano independiente, tanto del Ejecutivo como del Judicial. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público depende del Poder Judicial. Digamos, el procurador es uno que depende de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Bien, cuando se hizo esta figura en la convención, se discutió. Hoy está en manos del Ejecutivo, el Ministerio Público. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en manos del Judicial o le damos un lugar extrapoder? Primó la idea de que el Ministerio Público no debía depender de nadie. Extrapoder, autónomo. Sus funciones están bien determinadas en la Constitución y los integrantes tienen inmunidades funcionales, pero también intangibilidad en la remuneración. Como derivación de la autonomía funcional, el Ejecutivo no le puede dar órdenes o instrucciones de ninguna índole. No pueden decir al Procurador General, investigue tal o cual cosa. No están funcionalmente sometidos al control del Consejo de la Magistratura. Esto es importante. Al Procurador General no lo puede echar el Consejo de la Magistratura. Tiene su propio sistema de remoción. Después, el Consejo de la Magistratura no puede reglamentar el funcionamiento del Ministerio Público ni ejercer funciones disciplinarias en ese cuerpo. Siempre está el sistema de control sobre el Ministerio Público, ya sea de la Defensa o el Ministerio Público Fiscal. Las políticas y reglamentaciones solo pueden ser elaboradas por el Ministerio Público. Hay dos cosas.
El Ministerio Público establece todas las políticas, pero cada fiscal puede apartarse de una orden que le dé el fiscal de Cámara o el Procurador General, porque si no, no habría ninguna independencia de trabajo. Pero debe fundar por qué no está de acuerdo con seguir determinada orden, determinada cuestión, de tal manera que el Procurador Fiscal lo pueda apartar y poner a otro fiscal cuando no quiere desarrollar esta indicación del Ministerio Público. ¿Cómo se compone y cuáles son las funciones? Bueno, la Constitución lo integra con el Procurador General y el Defensor General de la Nación. Este fue un problema, porque la Constitución no dice quién preside el Ministerio Público, si el Defensor Oficial de la Nación o el Procurador General de la Nación, porque hay un Ministerio Público de la Acusación y un Ministerio Público de la Defensa. La Constitución lo que armó es un órgano bicéfalo, donde los dos presiden. Cuando se hizo la ley, arregló el problema y puso que el jefe del Ministerio Público es el Procurador General. Le dio la jefatura al Fiscal General y no al Defensor General. Digamos, el Defensor General está un puntito abajo del Procurador General de la Nación. ¿Qué hace el Ministerio Público? Dos cosas. Una que conocen ustedes siempre, titulariza la acción penal. Siempre que hay una denuncia penal, es el fiscal el que lleva adelante la acusación, ¿no? Que no siempre significa acusar, porque vela, y es el segundo rol, por la defensa de la legalidad vigente. A veces puede ser que un fiscal diga, no, defender la legalidad quiere decir archivar esta denuncia, porque esta persona no merece ser imputada. Generalmente eso lo dice el defensor, pero a veces hay casos en que el propio fiscal descubre que acá no hay que acusar, porque además de llevar la acción penal, defiende la legalidad vigente. Bien, entonces, vela por los intereses de la comunidad, por eso cuando hay problemas ambientales se le da vista al procurador general o al fiscal en todo caso. Y aparte hace dos cuestiones. Vela por una recta administración de justicia. Entonces, siempre que se inicia un juicio, el juez le da una vista al fiscal ¿para qué? Para que nos digan sobre la competencia, si somos competentes o no somos competentes, que el que debe entender es el juez de ahora o el de al lado, y si la instancia está habilitada, o sea, si podemos ir adelante con este juicio. Por supuesto que el juez puede hacerle caso o no al dictamen del fiscal, pero él siempre va a opinar sobre esas dos cuestiones, la habilitación de la instancia y la competencia del juzgado. Otro organismo, el defensor del pueblo. Este ya es un funcionario de opinión, porque este no es como el fiscal que tiene la acusación, te puede meter preso, define políticas. No, no. Este es un funcionario que debe ser reconocido por la, por la honra de su personalidad, porque dice, no hay duda de que este tipo es tan probo, tan bueno, que lo que diga nosotros lo vamos a escuchar. Acá hubo uno que se llamó Mondino, que fue un gran defensor general de la Nación. Hoy, le digo, realmente creo que no hay, y si hay, no me acuerdo el nombre, porque no veo que haga nada interesante. Sí hay defensores de la Ciudad de Buenos Aires, acá en Mar del Plata tenemos 3 defensores, porque la figura es con 3 miembros, uno lo eligen los abogados, otro los ONG y otro los sindicatos. Uno que siempre recuerdo es Ricci, Fernando Ricci, que siempre está en la prensa. Hay 2 más que no recuerdo los nombres. Entonces, el defensor del pueblo es un magistrado de opinión, porque él, se dice que es un destapaollas, es el que dice, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, que en la comuna de General Pueyrredón hay problemas con las licencias de conductor, que no las dan, que están atrasados. No puede ser que el defensor del pueblo un día vaya a la oficina de licencia de conductor, quiere hacer el trámite y cuando le tiran todo para atrás, saca un aviso en el diario denunciando esos problemas. O sea, no es que va a ser un fiscal, pero pone sobre el tapete los problemas de la ciudad, de la provincia o de la nación. Por ejemplo, este defensor Mondino tuvo una gran intervención cuando en su momento se privatizaron las empresas telefónicas, porque él alegó que no iban a darle las debidas indemnizaciones
a los ex empleados, cosa que las telefónicas tuvieron que hacerlo porque el defensor del pueblo ponía en los medios y estaba todo el día con el tema. Bien, el rol esencial del defensor del pueblo es el de dotar a los particulares de una herramienta eficaz para la tutela de sus derechos fundamentales frente al funcionamiento irregular de la administración pública. Otra vez, ¿cuál es el eje, el punto de acción del defensor del pueblo? Y la administración pública. Entonces, ayuda a los ciudadanos cuando ve que la administración pública está funcionando mal. Por ejemplo, cuando una de las empresas de electricidad no dio electricidad, millones de personas en el Gran Buenos Aires se quedaron 3, 4 días sin electricidad, se pudrió la carne, se echó a perder toda la comida, hay gente que estaba discapacitada y no podía subir y bajar porque no había ascensor. Bueno, el defensor del pueblo lo pone de manifiesto y como tiene legitimación para ir a juicio, le dice, yo los acompaño si le van a hacer un juicio a la empresa de luz. Bien, emite recomendaciones a los organismos con el fin de impedir que se reiteren las prácticas administrativas viciadas, surge ante el desgaste de la legislatura como cuerpo colegiado controlante de la operatividad del sistema, porque un Congreso no puede hacer este control, tiene que ser un funcionario solo. Es un mediador entre los intereses del Estado y los intereses de la sociedad y sus integrantes. El ombudsman o defensor del pueblo no tiene imperio punitivo, no puede sancionar a nadie. Solo controla la administración y tiene legitimación para acompañar en juicio a un ciudadano sobre este tipo de cuestiones. Vamos a ver cuáles son las notas distintivas del defensor del pueblo. Contribuye a lo que se llama una cultura de la paz, que las cuestiones se arreglen sin llegar a mayores, mediando, solucionando conflictos sociales que pueden generar situaciones de discriminación o falta de protección de los sectores sociales más vulnerables. Cuando, por ejemplo, estamos en pleno COVID y los primeros afectados eran los ancianos que estaban en geriátricos, ¿se acuerdan? Entonces, el defensor del pueblo instaba a que se tome en consideración el cuidado de esta gente. Entonces, las notas son, primero, tiene independencia funcional, no recibe órdenes. Controla la buena marcha de la administración. O sea, ni siquiera es un funcionario que va a descubrir delitos. Es un funcionario que descubre irregularidades, mal funcionamiento, esto de la eficacia y la eficiencia. A mí me hubiera denunciado si yo me voy al África a conseguir un elefante para destruir un hormiguero. Bien, me dice, Jiménez, ¿cuánto le dieron? Que no puedo comprar un tubo de raid y mató a las hormigas. Por supuesto, tiene por función promoción y protección de los derechos humanos y lo que es muy importante, tiene legitimación para comparecer en juicio. Muchas veces las grandes demandas las hace el defensor del pueblo en apoyo a ciudadanos. ¿Cómo se designa y cómo se remueve? Bueno, lo designa y remueve el Congreso, con 2/3 de sus miembros presentes de cada Cámara. ¿Para qué? Para cumplir sus funciones tiene inmunidades y privilegios de los legisladores. Cuando la semana que viene veamos inmunidades y privilegios, vamos a ver que el ombudsman tiene esos mismos privilegios para poder ir al diario, para poder salir en la televisión. Dura 5 años, y esto es importante porque lo nombra un Congreso que dura 4 años y lo va a renovar otro, porque él va a durar 1 año más que el Congreso que lo nombra siempre. Porque los legisladores duran o 3 años, o 6 años, o 4 años. Este dura 5. Duran 5 años y pueden ser reelectos solamente en una ocasión. Bueno, Auditoría General de la Nación no lo vamos a explicar hoy y vamos a dar por terminada la clase acá, porque con Florencia y lo mío, creo que le dimos un pantallazo sobre esa bolilla de los órganos extrapoder, que lo pueden buscar en cualquiera de los 3 libros que tienen, ya sea el mío, el de Zapsay o el de Sola. Bien, les vamos a subir las 2 filminas y la clase que viene, que todavía tenemos la clase que viene, vamos a tratar de ver inmunidades y privilegios
para de tal manera tener más o menos a cubierto los puntos más importantes del programa. Gracias, profe. Buen Sí. fin de... Bueno, buen fin de para ustedes también. Pensé que me iba a hacer una pregunta. No, Verónica quiere hacer una pregunta. Verónica Bueno, Kloster. entonces que la hagan. Yo sí quiero hacer una pregunta, profesor. Pero para Eh, Florencia. A usted le quiero hacer una pregunta, no lo quise dale. interrumpir. Cuando hablaba del Ministerio Público, Sí. ¿tiene alguna... ¿por qué se llama Ministerio Público? Como, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el de Seguridad. ¿Tiene un por qué se llama público? Sí. No, históricamente se llama Ministerio Público, serían los fiscales. Ah, Es el bien. ministerio de la gente, porque el fiscal se supone que representa al pueblo. Y Claro, defiende por la eso lo legalidad. relacioné. Pero no es ministerio porque fíjense cómo era la dependencia del Ejecutivo, que se le llegó a llamar Ministerio Público porque depende del presidente, como otro ministro. Hoy el Ministerio Público no depende del Ejecutivo, pero se llama así porque su nombre históricamente ya es reconocido. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Más fácil que sea. Profesor, Sí, sí, ¿ahora me escuchan? escuche. ¿Qué hiciste? ¿El mate? ¿Qué pasó? ¿Me pueden escuchar ahí? Yo te escucho perfectamente, a vos y a todos los otros ruidos que te rodean. Gracias. No, mi pregunta era en un sector de la clase que había dado Florencia, cuando ha sido mención al supuesto de que el funcionario de la autoría general, el presidente, era elegido por una oposición mayoritaria y que los cargos no me quedó claro si duraban... No es elegido por la oposición, es elegido de entre los miembros de la oposición por 2/3 partes de la integración de la Cámara de Diputados y Senadores. Pero siempre el elegido tiene que ser un opositor. Por eso lo propone Bien. la oposición a ese tipo. Nosotros queremos que venga Jesús Rodríguez, dijeron los radicales. Y el PRO dijo, no tengo problema. Y los peronistas lo votaron, porque no pueden votar un peronista si están gobernando. A mí me llamó la atención el plazo del mandato que dura su función. 5. Son 5, Florencia. 8. 8, perdón. Claro. 5 Al López. ser electo, Sí. claro, mi duda era, al ser electo por los funcionarios que son los opositores mayoritarios, y dura 8 años, en el supuesto de que cambie, ¿sí? Cambien los funcionarios y ya no pertenezca más al partido mayoritario en la oposición. Mirá cuál es la previsión. La previsión es que el Congreso elige un funcionario para auditar a un presidente que va a estar 4 y seguramente va a estar 4 años más. Entonces va a ser un opositor durante los 8 años, elección y reelección. Si se diera la situación de que ese funcionario cae, porque no lo eligen, entonces inmediatamente políticamente ese auditor renuncia y ponen un auditor de la oposición en turno. Esos son acuerdos políticos, porque la Constitución dice el auditor siempre tiene que ser de la oposición. Entonces no puede quedar un auditor coexistiendo con un presidente de su propio partido. De hecho, Naturalmente. Anteriormente era Pichetto, Claro. y Propuesto. que era del gobierno anterior, durante el lapso de Macri, digamos, como Macri no tuvo su reelección, Pichetto se fue, claramente porque ya había ido encima en la fórmula presidencial. Pero el auditor general era Pichetto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Te dejo a Juan, que quería hacer una pregunta. Juan, Bueno, sí. Es una consulta, pero sobre otro tema, sobre el tema de Congreso. Estaba leyendo hoy en el libro de Vier Campos, y cuando habla de representación política de Cámara de Diputados, dice, o sea, hace una queja de que los diputados no son representantes del pueblo. O sea, no son estrictamente representantes, sino que
La Porque queja, votan la al queja viene a partido ser, que los elige. exacto, la queja es esa, que es de los partidos, son representantes de los partidos, no del pueblo. Sí, está bien la queja de Vidal. Sí, Ah, no, para eso, era para ver si había entendido bien cuál era la queja, porque después también hace referencia en el artículo 22, que también se queja de cómo está redactado o algo de eso. porque el pueblo no delibera ni gobierno, sino por sus representantes. Sí, exacto. Y no, eso Porque está como bien. no son representantes del pueblo, son representantes de los partidos, por eso se quejaba de la forma en la que está redactado el 22. ¿Sabés ¿Entendí qué bien? pasa? El 22 no está para decir de quién dependen los diputados y los senadores. Está para decir quién comete una sonada, quién es un sedicioso, quién hace un requerimiento y no es ni diputado ni senador. ¿Te das cuenta? Cuando hay un grupo de personas que dice que renuncie, que se lo pedimos los de barrio de pie. Si esos tuvieran fuerza para pedir una denuncia, estarían cometiendo el delito de sedición, porque piden en nombre del pueblo, porque al presidente lo puso el pueblo, por ejemplo. Entonces, los legisladores representan al pueblo, pero lo que pasó es que como el pueblo en sus representantes es conducido por los partidos políticos tienen el derecho de seleccionar a los funcionarios que en definitiva el pueblo va a elegir. Lo que pasa es que el pueblo los elige, pero ¿a quién deben lealtad en la toma de sus decisiones? En realidad, debiera ser al partido político, dicen los partidos políticos, pero yo creo que un legislador debe responder a sus propias convicciones. Lo que no se puede hacer es borocotizarse, como hizo Borocotó, que lo eligieron los difuntos por el cambio, me parece, y se pasó inmediatamente al peronismo. Entonces la gente dijo, yo no te voté para que te cambies de partido. Pero eso está muy cuestionado. Tiempo a veces son estrategias. Pero sí, yo estoy de acuerdo con la queja de Vidal, porque a un diputado que no acata lo que se llama la disciplina partidaria, porque el partido dice hay que votar así y él vota de otra manera, lo que le dicen es, bueno, votá como quieras, pero andate después, porque el cargo tuyo lo vamos a poner un suplente que respete la disciplina partidaria. Vidal dice, ¿cómo puede ser eso? Un legislador tiene que votar como su conciencia le indique. Y si no, elijamos mejor. Y si ese partido no eligió bien, que se jorobe. Pero bueno, son estructuras políticas y cómo se va deformando el tema de la representación política. También los senadores representan a las provincias, pero la Constitución dice que 2 son por el partido político mayoritario de esa provincia y 1 por el minoritario de esa provincia. Entonces, ¿qué representan? ¿A la provincia o a los partidos de esa provincia? Lo cierto es que el sistema de partidos se está comiendo la representación política. Eso habría que mejorarlo. ¿Más o menos te queda claro? Sí, sí, era para ver si había entendido bien la crítica y lo de la crítica del tema del 22 que hacía referencia. Y el 22 es para hablar de quién comete sedición. No es para cuestionar que un legislador tenga opinión propia. Está bien, perfecto, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, muchachos? Muchachas. Bueno, ya que están tan calladitos, me voy a comer. Así que nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Florencia. Estuvo muy bien, ¿eh? Gracias. Voy a tener que elegir una pregunta tuya para el examen. Así los Hoy. hago bolsa a los chicos. Pobres, pobres. Igual en el Power está casi todo, para que no Pero ya tengan le que ir a vamos a dar la revisar. vuelta para que le vaya más. No. Bueno, Le hago una consulta a Dale. Florencia. Dale. ¿Sí? Hola, Florencia. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Sí, con respecto al tema de la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Sí. Estas comisiones se encarga de controlar, por ejemplo, a las empresas que corresponden al Estado y tenga una acción mayoritaria dentro del Estado. O sea, podemos considerar como, por ejemplo, la empresa YPF, por Claro. ejemplo, Exacto. o también Aerolíneas Argentina, Sí. Sí. pasó, o sea, podemos considerarlo eso. Y después, la empresa privada, por ejemplo, es el famoso PPT, algo así, que era Participación público, pública privada. claro, PPP.
participación pública-privada, también se le hace el control a ello. Exacto, Es siempre y así. cuando tengamos mayoría como Estado, digamos, Ah, donde el Estado tenga mayoría, que sea una, o sea, a ver, O que las mixta, acciones, Florencia, mixta o mayoritaria. exacto, que las ajá. acciones sean el 50%, que impliquen, digamos, una toma de decisiones también. Sí, sí, sí. Y con respecto al tema también de las licitaciones, se encarga de controlar ese tipo digamos, de adjudicaciones. Por ejemplo, el Poder Todo el Ejecutivo. proceso. Ah, todo el proceso. Claro. Licitación para atrás, todo el proceso licitatorio. Ajá. Sí, sí, sí. Con respecto también a una pregunta, porque también es importante, o sea, el préstamo que recibe el gobierno anterior con el tema de Fondo Monetario Internacional. No, no Eso. controla la deuda externa. Porque Eso no la deuda controla. externa No. se convierte entre los dos poderes y el Ajá. Congreso también la avala. Entonces el Sí. Congreso no puede controlarse a sí mismo. Ah, Exacto. sí, sí, sí. No, ahí está. Bueno, listo, gracias. Lo de Gracias. que vos quizás viste lo de la deuda pública, pero eso es una vez que ya está contraída esa deuda y que tenemos o sea, la obligación de pagarla. Eso es Sí. lo que controla, Ah, pero bien. no cómo es el proceso de la toma de deuda. Ah, está perfecto. Listo. Gracias, Florencia. Gracias, No, de doctor. nada. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos el show. Buenas noches. Buenas noches para Buenas todos. noches a Buenas todos. noches.